estudiar cómo los agentes económicos toman decisiones en el mercado, cómo las Me voy a poner a empresas, grabar. sí, ya estoy grabando, cómo las empresas, cómo las familias, el gobierno toman decisiones en el mercado. Y la macroeconomía lo que hace es estudiar el comportamiento de los agregados económicos, como el comportamiento del Producto Interno Bruto, el comportamiento de la tasa de inflación, de la tasa de desempleo, etcétera. En ese orden de ideas, obviamente, pues cómo se comporta la macroeconomía en una economía abierta. Recuerden que las economías toman la decisión de cómo desarrollar y crecer sus economías, ¿ya? Entonces, con base en un modelo de una economía cerrada o con base en un modelo de una economía abierta. Si ya el país decide desarrollar su economía hacia afuera, dicha situación implica que el comportamiento de la balanza comercial, que es la resta de la cantidad que se exporta menos la cantidad que se importa, juega un papel determinante en la macroeconomía, no en la economía abierta. Entonces, vamos a empezar con unos conceptos muy básicos y poco a poco vamos ampliando pues, las fronteras del conocimiento. Entonces, en ese orden de ideas, compañeros, dice lo siguiente. One moment, please. Dice lo siguiente. Dice, conceptos básicos, economía cerrada y economía abierta. Economía cerrada, pues obviamente implica que ese país no va a interactuar con otros países, lo que implica que no hay presencia ni exportación ni importación, y ni mucho menos de flujos de capital. Es importante aquí, compañeros, que no solamente en los mercados internacionales o en una economía abierta mejor, no solamente se intercambian bienes y servicios, sino que también se intercambian activos financieros, como cuando se compra un bono o cuando se compra una divisa de otro país o se compra una acción de otro país, está implicando que estamos adquiriendo un activo financiero. Mientras que una economía, como nos está expresando ahí compañeros, bueno, entendiendo que es una economía cerrada, una economía abierta, pues obviamente implica que ese país va a interactuar con otros países, ¿ya? En ese orden de ideas, entendiendo la diferencia, compañeros, entre el concepto de una economía cerrada y una economía abierta, por lo tanto, pues como vamos a hablar de la macroeconomía en una economía abierta, pues por lógicas razones nos debemos concentrar en la economía abierta, ¿ya? Economía abierta, pues obviamente, vuelvo y repito, interactúa con otros países, lo que implica que intercambia bienes y servicios con otros países con el principal objetivo de resolver los problemas de la escasez. En ese orden de ideas, por lo tanto, pues esa interacción o relación con otros países implica que se compran y se venden bienes y servicios en el mercado mundial, pero a la vez también se intercambian, se compran o se venden activos financieros con los demás países. Vuelvo y repito, es importante comprender que no solamente se intercambian bienes y servicios, sino que también se compran y se venden activos financieros. Por lo tanto, entendiendo dicha situación, compañeros, dice lo siguiente. Como ustedes ya saben, en todos los libros de economía internacional, de comercio internacional, de negocios internacionales, el país referente siempre, que es la primera potencia mundial por todos los contextos que hemos mencionado anteriormente, siempre va a ser los Estados Unidos. Es una economía grande porque son 305 millones de habitantes. Obviamente, pues como es una economía grande, es el país representante de una economía capitalista, ¿ya? Una economía de mercado, lo que implica que tanto la cantidad de bienes y servicios que importa y exporta
juega un papel determinante en la macroeconomía abierta de los Estados Unidos. En ese orden de ideas, vuelvo y repito, no solamente se intercambian bienes y financieros, activos, bienes y servicios, sino que también se intercambian activos financieros. En ese orden de ideas, por lo tanto, recuerden que ya, si nos vamos a referir a la macroeconomía en economía abierta, implica que las exportaciones e importaciones juegan un papel determinante en un país, en una economía abierta. ¿Qué son las exportaciones? Como todos ya las sabemos, son bienes y servicios que se producen domésticamente y son vendidos en el extranjero, mientras que las importaciones son los bienes y servicios que se producen en el extranjero, pero se venden en el mercado interno. ¿Ok? Entendiendo entonces estos dos conceptos muy básicos, pues obviamente usted como estudiante de mercado y negocios internacionales, ya los tiene muy claro. Las exportaciones netas, por lo tanto, son el valor de las exportaciones de una nación menos las importaciones. Y generalmente a esas exportaciones netas también se le denomina con el nombre de la balanza comercial. Como ustedes ya lo saben, la balanza comercial, que es equivalente a expresar las exportaciones netas, es la diferencia de lo que se exporta menos de lo que se importa. Por lo tanto, compañeros, en ese orden de ideas, en algunos momentos la coyuntura económica de un determinado país presenta o un déficit comercial o presenta un superávit comercial o hay un equilibrio comercial. Como ustedes ya lo saben, compañeros, el déficit comercial, como lo expresa aquí, es una situación en la cual las exportaciones netas son negativas. Lo que implica, si las exportaciones son negativas, está generando que las importaciones de un país son mayores a las exportaciones. Y el superávit comercial es una situación en la cual las exportaciones netas, que la vamos a simplificar como NX, son positivas. Y si son positivas las exportaciones netas, implica que las exportaciones de un país son mayores a las importaciones. Por lo tanto, compañeros, balance comercial, pues como ya lo sabemos, se refiere cuando las exportaciones netas son cero. Si las exportaciones netas son cero, las exportaciones e importaciones son exactamente igual. Hay una equivalencia o una igualdad entre la cantidad que se exporta y la cantidad que se importa. Entonces, en ese orden de ideas, como ustedes ya lo saben, compañeros, déficit comercial es equivalente a decir que las exportaciones netas NX son negativas. Superávit comercial implica que, por lo tanto, las exportaciones netas NX son positivas. Y el balance comercial implica que la cantidad de bienes que se exporta e importa son exactamente igual. Ahí vamos bien, muchachos, ¿cierto? Sí, profe. Listo. Sí, profe, Vamos con los conceptos básicos. Y poco a poco vamos ampliando estas fronteras del conocimiento. Por lo tanto, muchachos, cuando ustedes empezaron su programa de mercado y negocios internacionales, pasaron por fundamentos de economía y teoría económica. ¿Ok? En ese orden de ideas, ustedes deben de recordar que existen unos determinantes que afectan a la cantidad demandada, como también existen unos determinantes que afectan a la cantidad ofertada. Por lo tanto, de igual manera, existen unos determinantes o factores que afectan a las exportaciones netas. Entonces, ¿cuáles son esos principales determinantes o factores que afectan a las exportaciones netas? Primer determinante o factor: los gustos de los consumidores por los productos nacionales y extranjeros. Todos tenemos diferentes gustos y preferencias.
Como tenemos diferentes gustos y preferencias, pues en una macroeconomía, en una economía abierta, implica que por lo tanto, pues los consumidores tomen la determinación si adquieren más bienes y servicios nacionales o extranjeros. Dicha situación es un factor que afecta a las exportaciones netas. Luego, que el precio de los bienes en el país o el precio de los bienes en el extranjero. Como consumidores, tenemos la capacidad de evaluar el costo-beneficio de nuestra toma de decisiones. Por lo tanto, dicha situación implica que como somos agentes económicos racionales, evaluamos si adquirimos un bien o no. Y por lo tanto, dicha situación lo establece un determinante que es el precio del bien o servicio. En ese orden de ideas, pues nosotros comparamos el precio de algún bien o servicio en el mercado interno versus en el mercado externo. Por eso es que el precio de los bienes en nuestro país versus el precio de los bienes en el extranjero se le considera como un determinante o un factor que afecta a las exportaciones netas. Luego, compañeros, el tipo de cambio, es decir, los tipos de cambio en el que la gente puede utilizar la moneda nacional para comprar divisa. Dicha situación implica que también se le considera un determinante que afecta a las exportaciones netas de un país. Por lo tanto, en ese orden de ideas, compañeros, también existen otros determinantes que afectan a las exportaciones de un país, como el ingreso de los consumidores, es decir, el salario. El ingreso de los consumidores a nivel nacional, por así decirlo, versus extranjero. Por lo tanto, el nivel de ingreso o el nivel de salario de los consumidores nacionales versus los consumidores extranjeros también se le considera como un factor determinante que afecta a las exportaciones netas. Por otro lado, recuerden, muchachos, cuando nosotros comenzamos este curso de Economía Internacional, el modelo gravitacional. Me salió en verso. No, bueno, me arrimó. Dicha situación implica, recuerden que el modelo gravitacional explica que los países se asocian comercialmente en función de dos variables. Una, el tamaño del PIB, y otra variable es la distancia. Por obvias razones, si uno de los principales factores que explica el modelo gravitacional es la distancia, deseamos generar una vinculación comercial con aquellos países que están a una menor distancia con el fin de poder reducir los costos de transporte. Por eso es que los costos de transporte, que es función de la distancia, también se le considera como un determinante que afecta a las exportaciones netas. Y por otro lado, otro determinante que afecta a las exportaciones netas son las políticas de gobierno, ¿sí? Y esas políticas de gobierno obviamente enfocadas o relacionadas hacia el comercio exterior o al comercio internacional. Recuerden que los gobiernos generalmente buscan de alguna manera impulsar el libre mercado, pero en algunos momentos el libre mercado afecta a la industria nacional. Cuando afecta a la industria nacional, dicha situación implica que los gobiernos, un determinado gobierno de un país, tienen que entrar a intervenir en el comercio internacional o en el comercio exterior. ¿Cómo? Vía impuestos arancelarios o cuotas de importación. Por eso, ese factor también se le considera un factor que afecta a las exportaciones netas de un país. Por lo tanto, compañeros, en ese orden de ideas, si uno ve la siguiente grafiquita, el comportamiento de las
de la balanza comercial de los Estados Unidos desde 1950 al 2000 y un poquito más allá, ustedes observan que prácticamente después de 1980, la balanza comercial de los Estados Unidos ha sido relativamente negativa, lo que implica que es un país que importa más de lo que exporta. ¿Ok? ¿Por qué? Porque puede haber algunos de estos determinantes que acabo de mencionar que está afectando negativamente a las exportaciones netas de dicho país. En ese orden de ideas, por lo tanto, haciéndose pequeños recorderis, compañero, entonces vamos a comprender y a entender ya a qué se refiere que una economía no solamente intercambia bienes y servicios, sino que también intercambia activos financieros. Dicha situación implica que entonces esa compra o venta de activos financieros lo vamos a denominar de ahora en adelante como el flujo neto de capital. ¿Ya? El capital, que es un activo financiero, pues en el libre mercado o en el comercio internacional, pues se compra y se vende. Por lo tanto, ese flujo neto de capital, compañeros, se refiere a la compra de activos extranjeros hechas por los residentes menos la compra de activos domésticos hechas por los extranjeros. Por ejemplo, un mexicano compra acciones de Ford Corporation, que es una empresa estadounidense, y un estadounidense compra acciones de Telmex, que es una empresa mexicana. Entonces, pues obviamente al comprar acciones, que es un activo financiero, hay un intercambio de flujo de capital entre los dos países. En ese orden de ideas, por lo tanto, muchachos, para ir enriqueciendo este tema, dice lo siguiente: cuando un estadounidense compra acciones de Telmex, que es una empresa mexicana, dicha situación implica que aumenta el flujo neto de capital de los Estados Unidos. Por otro lado, cuando un japonés compra un bono del gobierno de los Estados Unidos, por la compra de ese bono por parte del japonés, dicha situación implica que la compra reduce el flujo neto de capital de los Estados Unidos. Me repito, cuando dicha situación me está expresando que un estadounidense está comprando una acción de Telmex, que es una empresa mexicana, está aumentando el flujo neto de capital de los Estados Unidos. Pero por otro lado, si un japonés compra un bono del gobierno de los Estados Unidos, por la compra de ese bono por parte del japonés, dicha situación implica que reduce el flujo neto de capital de los Estados Unidos. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario aquí? No, profe, hasta ahora todo bien. Ok, los demás. Profe, sí, sí aumenta o reduce por el tipo de activo, o sea, perdón, si una acción o es un bono, simplemente por eso. Si son acciones o son un bono. Sí, independientemente de cuál sea el activo financiero, si es una acción, un bono, una divisa, implica que si, por ejemplo, si tú compras una acción de Google, por la compra de esa acción de Google, que es una empresa estadounidense, está aumentando el flujo neto de capital de Colombia. ¿Ok? Pero si un estadounidense compra una acción de Ecopetrol, está reduciendo el flujo neto de capital de Colombia.
porque está saliendo capital financiero de Colombia hacia otro país. Entonces, reduce nuestro capital financiero, pero aumenta el capital Profe, creo que el financiero. internet está fallando. No creo. ¿Es mi internet? No, no sé. Y profe, como robotizado. Ah, Sí, entonces a sí, mí sí es el también mío, aquí profe. escuché y se quedó, se fue la Se fue la onda un rato, como 5 segundos. Dale, dale, todo bien. Dale, nada es perfecto. Le dio COVID. Uy, no. Ya tiene COVID el internet. Todo bien, muchachos. Vuelvo y repito, es muy simple, ¿no? Tú tienes un dinero y quieres comprar algún activo financiero. Todos me escuchan ahí, ¿no? Sí, 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 papi. profe. Claro, entonces compras Sí, y no sabes qué hacer con ese dinero. Entonces compras una acción de Google. Google es una empresa estadounidense. Y al comprar la acción de Google, ese activo financiero se traslada hacia Colombia. Como se traslada hacia Colombia, aumenta el capital financiero colombiano, pero se reduce el capital financiero de los Estados Unidos. ¿Sí me hago entender, compañeros? Sí, profe. Sí, profe. Bien. En ese orden de ideas, entonces, ya entendiendo ese término, el flujo neto de capital, hay variables que influyen sobre el flujo neto de capital. Es decir, variables que influyen sobre la compra y venta de activos financieros. ¿Ya? Por ejemplo, una variable que es muy importante y relevante que afecta a la compra y venta de activos financieros es la tasa de interés real. Es la tasa de interés real pagada por los activos extranjeros. Tú tienes un dinero y tú evalúas si adquieres un activo financiero en tu mercado, en tu país, o activa o compras un activo financiero de otro país. ¿Ya? Y por lo tanto, por la compra o la adquisición o la inversión de ese activo financiero está asociado a un interés. ¿Sí? Está asociado a una tasa de interés real que te paga. ¿Ya? Por tener ese activo financiero. Por lo tanto, tú como consumidor evalúas dónde compras el activo financiero, si en el mercado interno o en el mercado externo, en función de en cuál de los dos países te pagan una mayor tasa de interés. ¿Me hago entender ahí? sí, profe. Profe. Bien. Luego, ¿qué otra variable que influye sobre el flujo neto de capital, que son los activos financieros? La tasa de interés real pagada por los activos domésticos. Es lo que acabo de expresar. Que tú comparas. Tienes como agente económico totalmente racional, comparas dónde te pagan más en función de la tasa de interés. Luego, que otra variable que influye sobre el flujo neto de capital son los riesgos económicos y políticos percibidos por la tenencia de activos en el extranjero. Como cualquier inversionista desea tener el menor riesgo económico. Hay algunos que tenemos una alta aversión al riesgo y otros tenemos otra menor aversión al riesgo. ¿Ya? Como el dinero es un recurso escaso, obviamente, dependiendo de su nivel de aversión al riesgo, si es alto o menor, pues obviamente usted compra un activo extranjero. Pero obviamente, cuando las economías de un determinado país son muy perturbadoras, muy inestables y constantemente se encuentran en conflicto social, en conflicto político y económico, el precio de esos activos financieros se incrementa y por lo tanto, si tú compras activo extranjero
y en algún momento ese país entra en una convulsión económica, por X o Y razón, está implicando que tu activo financiero es muy riesgoso y nadie te lo quiere comprar. ¿Ya? Es como decir, mm, no creo que... ¿Quién desea comprar un bolívar? No, ni a bala. ¿Sí? Mire la comparación de nuestro vecino, mire toda la convulsión económica, política y social que tiene, que los niveles de inflación son casi como el de 1.000.000%, algo así, que un salario mínimo solamente les alcanza para transporte, y, y mire cuánto ya vale un bolívar. Yo nunca había escuchado que había presencia de precios negativos, como cuando empezó la pandemia, que el precio del petróleo decayó y el precio era negativo. ¿Ya cuánto vale un bolívar? ¿No? Menos 500 pesos, algo así. ¿Sí me hago entender? ¿Ya? Pero todo es por consecuencia de, obviamente, de la inestabilidad política de dicho país. Y nadie desea adquirir un activo financiero de un país donde hay una alta presencia de inestabilidad política. ¿Preguntas aquí por ahora, muchachos? ¿Bien? ¿Me he hecho entender? Sí, Bueno, profesor, ahora entiendo. ok. Bueno, en ese orden de ideas, por lo tanto, dice, ok, que debe existir una igualdad entre las exportaciones netas y el flujo neto de capital. ¿Por qué? Por lo siguiente, las exportaciones netas, que la vamos a simplificar como NX, y el flujo neto de capital, que lo vamos a simplificar como NCO, me expresan que hay una alta vinculación entre esos dos conceptos. ¿Por qué? Primero, para una economía, las exportaciones netas y el flujo neto de capital deben equilibrarse entre sí. Si deben equilibrarse, por lo tanto, el flujo neto de capital tiene que ser igual a las exportaciones netas. Esto es así porque cada transacción que afecta a un lado también debe afectar a la otra parte por la misma cantidad. Por ejemplo, si tú compras algún bien o servicio de otro país y lo estás importando, y por lo tanto por la compra de ese bien o servicio en otro país, lo estás pagando obviamente mediante un activo financiero y estás generando una importación. Pero obviamente está entrando un bien o servicio, pero estás pagando, ¿cierto? Con dinero monetario, obviamente, ese activo financiero. Por lo tanto, está saliendo capital financiero de nuestro país y afecta de la misma manera al flujo neto de capital. Por dicha situación, primero hay que entender que existe un equilibrio entre el flujo neto de capital y las exportaciones netas por las razones que yo acabo de mencionar. ¿Hay alguna pregunta aquí, muchachos? No, hasta ahora todo claro, profe. ¿Alguien? Aparte, compañero, ¿alguien más? ¿Tiene alguna duda? Ok, bueno, no sé dónde estarán ustedes. Espero que estén aquí en clase. Bueno, en ese orden de ideas. Por lo tanto, dice, ok, pasa, listo. Como debe existir una identidad macroeconómica entre el flujo neto de capital y las exportaciones netas, por lo que acabo de expresarles, compañeros, en un país, como en todos los países, debe
existir capacidad de ahorro, inversión y su relación que tiene con los flujos internacionales. Entonces es lo siguiente, muchachos. ¿Qué es el ahorro? Pues dejar de consumir en el presente para consumir en el futuro. ¿Ya? De por sí, por consecuencia de esta pandemia, muchachos, la capacidad de ahorro ha aumentado. Porque como agentes económicos racionales, si aún tenemos empleo, pero hay mucha incertidumbre por lo que puede pasar en un mes, 2 meses o en el 2021, nuestra capacidad de ahorro ha aumentado. Primero, los precios de los bienes y servicios se han reducido por la baja demanda. Y como los precios de los bienes y servicios se han reducido por la baja demanda, los compradores, que aún obviamente tienen empleo, han logrado tener mayor capacidad de ahorro. Y por lo tanto, si somos totalmente racionales y tenemos esa inteligencia financiera para poder manejar en lo posible esta incertidumbre, implica que por lo tanto, como agentes económicos racionales, reduzcamos nuestro nivel de gasto y aumentemos nuestro nivel de ahorro por consecuencia de la incertidumbre que estamos viviendo. ¿Me hago entender ahí o no, muchachos? Sí, profe. ¿Sí? Eso se llama inteligencia financiera. Lamentablemente hay mucho analfabetismo financiero. ¿Ya? Pues, profe, si aquí no dan educación financiera, Sí, bueno. la educación de aquí no lo implementan. Entonces, efectivamente, compañero, en Colombia hay mucho analfabetismo financiero, ¿ya? Hay mucha incertidumbre por lo que estamos viviendo y así todas las personas se endeudan, piden préstamos, etcétera, etcétera. ¿Y por qué? Porque hay mucha demanda, pero ojo, tenemos que tener capacidad de ahorro. Si tenemos capacidad de ahorro, dicha situación, hay capacidad de inversión. Por lo tanto, ¿cuál es la relación entre esos dos conceptos, el ahorro y la inversión, con los flujos internacionales? Lo siguiente, muchachos. Las exportaciones netas es un componente del PIB. Recuerde que el Producto Interno Bruto, que es la producción de bienes y servicios, está compuesta por unos factores. Y es el Producto Interno Bruto o la producción. Y esa producción va a estar compuesta por el consumo, más la inversión, más el gasto del gobierno, más las exportaciones netas. Si estos son los principales componentes del PIB, ¿ok? El ahorro nacional es el ingreso nacional que queda después de pagar de consumo corriente y compras del gobierno. ¿Qué quiere decir? Del 100% del ingreso que genera un país, una parte de ese 100% del ingreso lo utilizamos para comprar bienes y servicios. Los agentes económicos, familias y empresas, como también el gobierno tiene que realizar sus compras. El excedente de ese 100% vendría siendo el ahorro nacional, que sería la sumatoria del excedente, por así decirlo, monetario de las familias, las personas, las empresas y el gobierno. La sumatoria de cada uno de esos excedentes monetarios vendría siendo el ahorro nacional. Por lo tanto, si el ahorro nacional proviene luego de pagar consumo corriente y las compras del gobierno, la ecuación que estamos planteando aquí primero cambia. Bajo este contexto, la ecuación quedaría que luego Y, que es el
la producción interna de bienes y servicios, equivalente a decir al nivel de ingreso o la renta que genera un país, menos el consumo de las familias, de las empresas, menos las compras del gobierno, va a ser igual a la inversión, porque se supone que aquí queda un excedente y ese excedente es equivalente a decir el ahorro. Y por lo tanto, se genera una identidad macroeconómica, donde esa identidad macroeconómica me indica que luego de que la producción menos el consumo de los hogares menos las compras del gobierno va a ser igual a la inversión más las exportaciones netas. ¿Me he hecho entender aquí o no, muchachos? Sí, profe. Ok, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario? ¿Algún compañero? Profe, porque en el ahorro nacional hay una igualdad. Porque ya voy por allá, pero ya lo explico, pero es decir que ¿de dónde proviene el ahorro? Pues obviamente la capacidad de ingreso, ¿ya? Después de que todos los agentes económicos compren sus bienes y servicios, como también los gobiernos hagan sus compras, el excedente viene siendo el ahorro. Es como decir, de tu 100% de tu salario, de ese 100% de tu salario, se supone que, digamos, un 60% lo utilizas para comprar los bienes y servicios que necesitas. Y se supone que el restante, es decir, el 40%, lo utilizas, pero para ahorrar. Se supone. ¿Me hago entender? Sí, profe. ¿Ya? Entonces, obviamente, por eso es que luego que hagamos las compras, todos los agentes, una parte, un excedente, tiene que ser para ahorrar. Por eso la importancia del ahorro, ¿no? O sea, eso es determinante en un agente económico, una familia, una empresa, cada uno de nosotros, el gobierno, la importancia de ahorrar, porque si no tenemos capacidad de ahorro, nos toca obligatoriamente Endeudarse. endeudarnos, obligatoriamente. Y obviamente, como hay muchos que en el sistema financiero tienen saldos negativos, ¿a qué tienen que ir? O sea, ¿a cuál tienen que comenzar a pedir préstamos? ¿Cómo es que se llaman? A gota a gota. Efectivamente, Gota a gota. entonces imagínense la situación, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, por lo tanto, entendiendo y comprendiendo la razón de estas dos entidades macroeconómicas, compañeros, dice lo siguiente. Luego, ahorro, inversión, igualmente y su relación con los flujos internacionales. Entonces recordemos, el ahorro que lo vamos a simplificar y lo vamos a identificar con la letra S es igual a Y, que es la producción de bienes y servicios, o la renta que produce un país, o el nivel de ingreso que produce un país, menos el consumo, menos el gasto. ¿Me hice entender aquí en esta primera parte por qué el ahorro es igual a esto? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, los demás, ¿me hice entender? ¿Por qué el ahorro va a ser igual a Y menos C menos G? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, si el ahorro va a ser igual a Y menos C menos G, y ya sabemos que Y, ya sabemos que C, y ya sabemos que G, entonces el ahorro va a ser igual a la inversión a las exportaciones netas. Porque el ahorro S va a ser igual a la inversión doméstica más las exportaciones netas, que las exportaciones netas es equivalente también a decir al flujo neto de capital. ¿Por qué? Porque obviamente, vuelvo y repito, del excedente nos genera una capacidad de ahorro y con esa capacidad de ahorro se supone que con esa capacidad realicemos
inversiones o compremos activos extranjeros o activos financieros o compremos bienes y servicios. ¿Sí me hago entender o no ahí, muchachos? Sí, profe. ¿Sí? De ahí proviene el ahorro, muchachos. Por eso vuelvo y repito, la capacidad de ahorro. Ahorrar, dejar de consumir en el presente para consumir en el futuro. No sé en qué futuro va a consumir, pero tenga en cuenta que tenemos que tener, como canción, Ahorros. capacidad de ahorro. Tenemos que tener inteligencia financiera. Y en Colombia se ve mucho analfabetismo financiero. Listo. Si con esa capacidad de ahorro que proviene de luego de las compras y los gastos del Estado para realizar, sea inversiones en algún contexto, digamos inversiones, compro una casa, compro un carro, ¿cierto? Ahora es importante, una cosa es un gasto, una cosa es una inversión, muchachos. Tengan en cuenta eso, ¿no? Un poquito saliéndome de ese contexto, ¿ya? Una cosa es un gasto y una cosa es una inversión, ¿ya? Entonces sepan tener muy, digamos, buen sentido común sobre inteligencia financiera. Que el sentido común nos lleve a que toda la capacidad de ahorro que tengamos y si la vamos a utilizar en algún momento es para hacer una inversión, no para hacer un gasto. ¿Me hago entender? Sí, profe, claro. ¿Ah? Entonces, los últimos zapatos Gucci, ¿es una inversión o un gasto? Un gasto. Gasto. Igual, ¿no? Y muchos bienes y servicios, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos crearon a una sociedad consumista. Y lamentablemente, me voy a salir un poquito y me voy a entrar un poquito a temas filosóficos, existenciales. Nos asocian y nos valoran en función de los bienes y servicios que consumamos. ¿Sí me hago entender? Nos valoran supuestamente en función de los bienes y servicios que consumamos. Pero eso no quiere decir si tienes el último iPhone, si eres una persona correcta o no. Bueno, digamos, y tenemos la filosofía ahí. En ese orden de ideas, por lo tanto, si el ahorro, luego de comprar y gastar, etcétera, 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 va a permitir a realizar inversión o comprar activos extranjeros o comprar bienes y servicios mediante NX, que son las exportaciones netas. En resumen, muchachos, en resumen, déficit comercial. Las exportaciones van a ser menores a las importaciones. Las exportaciones netas van a ser menores a cero. Lo que implica que la producción de un país va a ser menor al consumo, más la inversión, más el gasto. Si hay un déficit comercial y el país está produciendo menos y está importando más de lo que exporta o exporta menos de lo que importa, por lo tanto, el ahorro va a ser menor a la inversión. Y si el ahorro va a ser menor a la inversión porque el país está produciendo menos y genera mayor capacidad de ahorro, y por lo tanto, si genera menor capacidad de ahorro y no va a permitir hacer inversiones, por eso es que el ahorro va a ser menor a la inversión, el flujo de salida neta de capital va a ser menor a cero, porque si no tenemos capacidad de ahorro, mucho menos nos va a permitir comprar activos extranjeros, lo que implica que el flujo neto de capital sea menor a cero. ¿Me hice entender en esta primera explicación, muchachos? Sí, profe. Ok, ¿alguien tiene alguna pregunta, comentario aquí?
Gracias. Luego, cuando el intercambio comercial es equilibrado, como su propio nombre lo dice, las exportaciones van a ser igual a las importaciones. Las exportaciones netas van a ser igual a cero, por lo que implica que la producción va a ser igual al consumo, a la inversión más el gasto. Por lo tanto, el ahorro va a ser igual a la inversión y por lo tanto, si el ahorro va a ser igual a la inversión, el flujo neto de salida de capital va a ser igual a cero. Aquí en este contexto, pues obviamente está planteando que hay un equilibrio macroeconómico. Luego, si hay ya superávit comercial, las exportaciones van a ser mayores a las importaciones, las exportaciones netas van a ser mayores a cero, el ahorro va a ser mayor a la inversión y por lo tanto el flujo de salida neta de capital va a ser mayor a cero. En este contexto es como expresarlo en términos coloquiales que estamos pasando por un momento de vacas gordas. Y en ese momento de vacas gordas, el país está presentando un superávit comercial y que por lo tanto estamos produciendo bienes y servicios y esa producción de bienes y servicios va a generar empleo y va a generar obviamente poder adquisitivo y con ello mayor capacidad de ahorro para poder realizar inversiones. Por lo tanto, si el ahorro va a ser mayor a la inversión, dicha situación implica que por último nos permita, con base en esa capacidad de ahorro derivado de un superávit comercial, poder comprar algún activo extranjero. Por eso, dicha situación implica que el flujo neto de capital sea mayor a cero. Déficit comercial, vacas flacas, por así decirlo. ¿Ya? No hay capacidad de ahorro, por eso el ahorro va a ser menor a la inversión. Y por lo tanto, pues por obvias razones, no va a permitir comprar activos extranjeros. Por eso es que el flujo neto de capital va a ser menor a cero. Y superávit comercial, vacas gordas. Y por lo tanto, el ahorro va a ser mayor a la inversión porque estamos pasando por un momento de superávit comercial y el flujo neto de capital va a ser mayor a cero. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna duda aquí al respecto? No, profe, hasta el momento yo no estoy claro. Okay. ¿Algún compañero o compañera? Donde quieran que estén, no sé. Hola. Profe, en el intercambio comercial equilibrado, entonces ahí no hay ganancias ni pérdidas. No. O sea, Su propio nombre lo dice, ¿no? O sea, hay un equilibrio macroeconómico. No hay como usted lo expresa muy bien, compañera, no hay ni ganancias ni pérdidas, ¿ya? Pero obviamente en un déficit comercial hay más presencia de pérdidas y en un superávit comercial hay más presencia de ganancias. Por eso es que cuando ya en un superávit comercial tenemos mayor capacidad de ahorro para hacer inversiones, ¿ya? ¿Me he hecho entender por ahora, compañeros, ahí? Bien, bueno. Por último, muchachos, para terminar la clase de hoy, ¿ya? Dos grafiquitas. Una, me está representando aquí el comportamiento de la inversión nacional y el ahorro nacional. ¿Ok? Durante 1960 al 2000 y más allácito. Ustedes miran que existe una alta relación o correlación, por así decirlo, entre la inversión nacional y el ahorro. ¿Ya? Por lo tanto, cuando un país presenta mayor capacidad de ahorro nacional, le va a permitir tener mayores probabilidades de hacer inversiones. De igual manera, cuando un país presenta
una caída en la capacidad de ahorro, dicha situación se transfiere en un efecto negativo sobre una reducción de la inversión nacional. De igual manera, si la capacidad de ahorro aumenta, dicha situación implica que genera un efecto ya positivo sobre la capacidad de inversión nacional que puede realizar un país. Entendiendo dicha situación, compañeros, por lo tanto, en el siguiente gráfico me muestra el comportamiento del flujo neto de capital. Y recuerden que el flujo neto de capital es equivalente a decir al ahorro nacional, a la inversión doméstica e inversión extranjera. Y miren que aquí está en términos negativos y en términos positivos. Miren cómo el comportamiento del flujo neto de capital entre esos periodos de año comenzó a ser positivo. La economía está pasando ahí por un superávit comercial, lo que permite tener mayor capacidad de ahorro para hacer inversiones y con ello poder comprar algún activo extranjero. Luego ya en esos periodos de año, el flujo neto de capital de dicha economía comenzó a decrecer, lo que me está implicando que la economía en ese momento está pasando por un déficit comercial y que por lo tanto hay menor capacidad de ahorro para realizar inversiones y por lo tanto menores probabilidades de comprar o adquirir activos extranjeros. Por eso es que en esos periodos de años, en dicha economía, el flujo neto de capital ha sido negativo, lo que implica que es un país que está pasando por un periodo de déficit comercial, que hay una caída en el Producto Interno Bruto y que por lo tanto, si hay una caída en el Producto Interno Bruto, indica que genera mayor tasa de desempleo y hay menor poder adquisitivo, menor demanda y por lo tanto menor capacidad de ahorro para realizar inversiones. ¿Me hice entender ahí, muchachos? ¿Sí? Bueno, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario? Bueno. Recuerden, muchachos, bueno, no han terminado la clase, la terminamos la próxima semana, que existe también un determinante que influye considerablemente en las exportaciones netas de un país, que es el tipo de cambio, es decir, el valor de una moneda con respecto a otra. Eso juega un papel determinante en una economía abierta. Por lo tanto, vamos a ver la próxima semana en una economía abierta a qué se refieren los tipos de cambio nominal y los tipos de cambio real y cómo dichos tipos de cambio afectan a una economía en una economía abierta. Pero eso ya lo comenzamos a ver la próxima semana. Bueno, muchachos, no siendo más, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? ¿Por ahora? No, profe, yo creo que por ahora todo bien. Todo Bueno, claro. claro, ya los compañeros demás. Ya Lina se fue corriendo. Bueno, Profe, una pregunta. sí. Profe, es que yo los sábados estoy saliendo a las 2 de trabajar, entonces mientras llego me pierdo esos minuticos, ¿no? A mí me pareció que esta clase tú ya la subiste o esta la vas a subir. No, aquí está grabando. Aquí lo estoy grabando y ya cuando ya la termine, ya la descargo el archivo MP4 y después lo cargo al canal de YouTube y comparto el enlace. Ay, listo, profe, muchas gracias. Bueno, muchachos, nada. Feliz puente, descansen, relájense, donde quieran que estén y muy buen comportamiento. ¿Listo? Gracias, profe. Igualmente. Gracias, profe. Saludos, que esté bien. Chao, muchachos. Nos vemos Que estés bien, profe. Igualmente. Chao. Chao, profe. Chao, muchachos.